Eres bueno, 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 bueno. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y una vez que lo encuentren, pues vamos a estar en pie, y aquellos que nos acompañan de manera virtual, les pedimos que con el mismo espíritu y reverencia a la palabra del Señor hagamos lectura de estos versos, de lo cual la exposición en esta tarde le hemos titulado de la siguiente manera: un amor pasajero o permanente. Repito, un amor pasajero o permanente. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Como le acabo de compartir, el título del mensaje es un amor pasajero o permanente. Y es porque el texto que tenemos ante nuestra consideración en esta tarde nos presenta ese tipo de amor. O un amor que es permanente, que en este caso es el amor a Dios, con todas las bendiciones y beneficios que conlleva tener esa relación de amor con Dios. O un amor al mundo, con todas las consecuencias que tiene como resultado ese amor, esa relación, que en este caso es ¿qué? Perecedero. Ya que el apóstol Juan, el autor de esta epístola, en el desarrollo y en el mensaje de la misma, él se caracteriza porque él no ve puntos grises, sino que él se va a la exposición de que o amamos a Dios o no amamos a Dios. O seguimos a Dios o no seguimos a Dios. O nos comprometemos con Dios o no estamos debidamente comprometidos con Dios. O sea que en cuanto a la visión teológica del apóstol Juan, no existe tal cosa como alguien casi comprometido con Dios, casi dedicado a Dios, casi que ama a Dios. Y es bien conveniente, como toda la palabra de Dios lo es para nosotros, pero más aún en estos tiempos, porque primeramente reconocemos dos audiencias a las cuales este mensaje va a estar está siendo expuesto. El primero es a los creyentes. Los creyentes tenemos que continuamente reflexionar y reafirmar en nuestros corazones cuál es nuestro compromiso con Dios. Como he dicho en otras ocasiones, Dios no necesita mi compromiso. Yo necesito el amor de Dios. Que por ende, el amor de Dios me cautiva de tal manera que entonces, como el mismo concepto de amor implica en sí mismo, me lleva a actuar en beneficio del objeto de ese amor, que en este caso es ¿qué? Es Dios. Porque cuando hablamos de amor, me vienen a mi mente dos palabras muy importantes, o dos conceptos, dos ideas acerca de lo que es el amor. Lo primero, el amor es un sentimiento. Yo en este caso difiero con algunos compañeros que dicen, no, el amor no es un sentimiento, no, el amor tiene sentimiento. Dios nos ha dotado a nosotros con sentimientos, tenemos expresiones, somos apasionados, ¿verdad? Eso es parte de lo que es nosotros ser humanos, ¿ok?
Y dentro de lo que es el amor hay un sentimiento. En algunas definiciones dicen que el amor es un sentimiento que inclina al ánimo. Entonces al ánimo lo lleva a la motivación y la motivación es suficiente para que nosotros nos hagamos metas. O sea, utilizando todo este concepto, diríamos que el amor es un sentimiento, el amor a Dios que me inclina al ánimo, en este caso al ánimo que me motiva ¿a qué? Agradar a Dios. Porque lo que buscamos en todo ello es con mucho entusiasmo adorar y glorificar y servir a nuestro Dios. Pero también el amor es una convicción, claro que sí. O sea, es una decisión, es un compromiso que tenemos hacia el objeto de nuestro amor, que en este caso es Dios. De allí es que viene entonces que se utiliza como analogía del matrimonio lo que es la relación de Cristo con la iglesia, porque precisamente allí vemos que ese amor donde en este caso Cristo se compromete con la iglesia, la cuida porque la ama. O sea, no solamente es que Dios en la persona de Jesucristo decidió amar la iglesia, que claro que la decidió, pero Cristo ama legítimamente la iglesia. O sea, yo no concibo que Dios ahora mismo me diga, Carlos, yo te amo porque sencillamente yo decidí amarte porque yo no quiero amarte. ¿Qué es esto? Oye, imagínense que a alguien se le declarara así. Imagínense que ahora que viene febrero y hubiese aquí una dama soltera o un caballero soltero y entonces esa otra parte le diga, ¿sabes algo? Yo no quisiera quererte, pero he decidido amarte. Es una extraña manera, ¿no? Porque si tú la analizas a profundidad, tú estás diciendo, bueno, el asunto es que de verdad pareciera como si tú no tuvieras otra opción que amarme, por lo tanto, me tienes que tragar. Así que por lo tanto me vas a amar porque de otra manera tú no hubieras decidido amarme, pero como te sientes obligado a amarme, me vas a hablar. En el caso, Dios a mí no me ama porque sencillamente se siente obligado a amarme. Dios me ama. Dios le ama a usted. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión misma del amor de Dios está en el sacrificio de Cristo. Él lo hizo por amor. Y el Señor nos ama. De hecho, nos dice la Escritura, de acuerdo a Jeremías, bien se expresa que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea que en el amor de Dios hacia nosotros le acompañan todas aquellas cosas que van propias con el amor. Es el cuidado, es también la pasión, porque Dios cela a su pueblo. La Escritura nos dice continuamente que Dios nos cela. Claro, que no es el celo vicioso que proviene de un corazón imperfecto como lo es del ser humano, ¿verdad? El celo humano daña. Ahí dicen por ahí en los viejos refranes que hay celos que matan y hay amores que matan, ¿verdad? Y ese tipo de celo que conlleva hasta lastimar al objeto del amor, pues es una contradicción de lo que dice profesar acerca de esa persona. O sea, si tú amas a una persona, tú no le quieres hacer daño, porque en este caso lo que estás observando es egoísmo. O sea, sencillamente tú quieres a esa persona como objeto, pero si tú la amas legítimamente, tú no vas a buscar hacerle daño. Tú quieres ¿qué? El bien. Así que cuando la Escritura nos dice que Dios nos cela, no es ese celo que está aquí debajo del sol, como dice el libro de Eclesiastés, refiriéndose a todos los seres humanos. O sea, el celo de aquí está viciado por un corazón depravado, por el pecado. Pero el celo de Dios es un celo puro, es un celo amoroso. El celo de Él es uno en el cual Él nos cuida, nos preserva para su gloria. O sea, Él nos cuida. Y nos cuida de tal manera que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y segundo, lógicamente, nos advierte sobre las acechanzas del diablo y de cómo hacerle frente, de acuerdo como dice el apóstol Pablo, con la armadura de la fe, para resistir los ataques de él, porque nos ama. Entonces, asimismo, en esa analogía del matrimonio, pues que se utiliza a Cristo con la iglesia, así es el amor entre una pareja cristiana, el amor entre personas que conocen al Señor.
Es un sentimiento. ¿Cómo me va a decir alguien a mí que el corazón no, en el amor no hay sentimiento? Claro que yo me animo, yo me alegro venir a la casa de Dios. Es como dijo el salmista, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Déjame decirle que yo vine aquí con gozo hoy. Y me alegro que ustedes hayan venido con gozo porque aunque no le veo las sonrisas por causa del cubrebocas, sin embargo se lo veo en sus ojos. Están contentos de estar aquí. Ahora, claro que yo no dejo de tomar las mejores decisiones basadas en mis sentimientos porque hay momentos que parece que no siento hacer algo, pero sin embargo me muevo por la segunda parte que comprende el amor, que es convicción. Entonces, ¿qué sucede? Amor hoy, por X o Y razón, yo no siento, pero yo no dejo que el sentimiento me controle. Ahí yo dejo que sea la convicción. ¿Y qué es la convicción? De que yo debo estar aquí. Entonces yo le voy a decir algo, yo estoy en esta tarde con ustedes porque quiero estar aquí, me lo disfruto y porque también es mi deber. Y usted está aquí adorando con nosotros aquí, ¿por qué? Porque usted quiere estar aquí y también es su deber. Ambas cosas están unidas. Y usted está casado con esa persona que usted tiene a su lado porque quiere estar con ella y si se casó es su deber también. ¿Y qué buscamos en consejería? Porque cuando haya momentos que no haya como ese sentimiento y solamente el deber, pues ayudarles a rescatar de nuevo ese fuego para que vuelvan entonces a tener ese balance perfecto de ¿qué? De que es mi deber estar con mi esposa, es mi deber estar con mis hijos, pero yo también quiero estar con ellos. Yo los disfruto. Y ellos, y confío en el Señor que así es, disfrutan estar conmigo. Porque eso es parte de ¿qué? De lo que es el amor de Dios. Usted está aquí porque ama a Dios. Gloria a Dios. Y segundo, porque es su deber como cristiano que congregarse. Porque como bien dice en Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen que por costumbre. Así que habiendo establecido esto en la introducción de lo que el amor como un sentimiento y también como una convicción, pues hemos de desarrollar este aspecto de que primeramente va a los creyentes, en nuestra audiencia. O sea, el de cultivar ese amor de Dios y cuidarnos, porque en este caso este mensaje puede ser uno no solamente instructivo, sino también de prevención. O hasta posiblemente en algunos casos ya no solamente de prevención, sino también de poder retroceder ya de la marcha que teníamos acerca de cómo enfriarnos espiritualmente en ese amor de Dios. Y la segunda audiencia, pues lógicamente los no creyentes. O sea, a los no creyentes, basado en la Escritura, les queremos convencer, hasta así Dios nos permita, de que sencillamente aferrarse al mundo es básicamente pisar un terreno inseguro. Porque el mismo texto bíblico del cual nosotros reconocemos autoridad nos dice que el que se aferra a las cosas que son del mundo, pues sencillamente va a tener placeres y va a tener experiencias, pero temporeras. Pero sin embargo, el que se aferra al Señor y ama al Señor y permanece en su voluntad, así entonces él mismo permanecerá para siempre. Y creo que todos los seres humanos buscamos esa permanencia. Creo que todos los seres humanos buscamos esa estabilidad. Creo que todos los seres humanos, si algo que anhelamos, porque es una de nuestras necesidades básicas, es que queremos sentirnos seguros. Y queremos, con el respaldo del Señor, convencerte que no hay seguridad fuera de Dios. Que no hay seguridad fuera de la fe en Cristo Jesús. Que el único que nos ha de sentir con significado y con propósito en esta vida es el Señor. Así que habiendo dicho esto, vamos entonces a exponer el texto, ¿verdad?, que tenemos ante nosotros. El apóstol Juan, uno de los discípulos del Señor, es el autor de varios escritos del Nuevo Testamento. Se le atribuye el Evangelio de Juan, se le atribuyen estas 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Así que luego del apóstol Pablo, Juan viene a ser el mayor escritor de libros del Nuevo Testamento. Llevándonos por esta línea de la autoría de Juan, pues Juan se caracterizó por ser ese personaje amoroso, ese que estaba siempre cerca del corazón de Jesús. No quiere decir que los demás discípulos no amaran a Jesús, pero tenían diferentes temperamentos, tenían diferentes maneras de expresarlo. Juan venía a ser ese que siempre estaba cercano a él.
Inclusive era de tal magnitud, esa ternura y esa expresión de cariño, que el mismo Jesucristo en la cruz le delegó a él la responsabilidad y el privilegio de cuidar a su señora madre, que es María. Así que Juan entonces es alguien bien cercano al Señor. Y entonces en sus epístolas y en sus escritos nos comparte cuál es su apreciación teológica, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, de lo que es no solamente Cristo, sino también nuestra relación con Él. Dentro del pensamiento de Juan, una palabra clave o un pensamiento clave de su teología es el amor. Es el amor, pero no es el amor ese romántico de sencillamente de tarjetas de San Valentín, sino del amor que va estrictamente con el concepto de amor, o sea, de compromiso, de lealtad, de trabajar juntos y de permanencia. O sea, Juan entiende que así como Dios nos amó, así nosotros hemos de reciprocarle ese amor al Señor, aún con nuestras imperfecciones, aún con nuestras debilidades, aún con nuestra humanidad, por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, podemos en este sentido buscar del Señor y aún en medio de debilidades y tentaciones, sin embargo, acercarnos a Él para que Él nos restaure y podamos seguir hacia adelante en esa relación con Él. Entendiendo que esto es una relación espiritual natural. ¿A qué me refiero con esto, mis queridos hermanos? ¿Por qué? Porque el religioso establece relaciones con Dios, pero es a través de muchas y muchas reglas. Paso A, paso B, paso C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos son esos pasos, ¿verdad? Es como creo que le había compartido en una reflexión recientemente, que en un libro de relaciones matrimoniales, pues entonces le recomiendan al esposo, por ejemplo, le están como enseñando, lo llevan a la escuelita de amar. Dice, recuerda, paso 1, por la mañana dile buenos días a tu esposa. Entonces él viene y lo pone en el espejo, lo escribe y dice, wow, que no se me olvide. Y dice, mira, hello, buenos días. Ella lo mira y dice, gracias, buenos días, pero como que no se ve muy natural. Se ve todavía muy robótico. Luego entonces él mismo tiene en sus notas, porque el mismo libro le dijo, acuérdate que entonces como a eso de la 1 de la tarde decirle, hey, te amo. Pero ¿qué pasa? Ella leyó el mismo libro que tú y ella sabe que a la 1 de la tarde tú le vas a decir te amo y ella dice 5, 4, 3, 2, 1, dale, Q, y él, te amo. Yo sabía que le iba a decir. ¿Por qué ella lo sabía? Porque leyó el mismo libro de él, que él. Entonces, en el mismo libro dice que a las 5 de la tarde él debe entonces acercarse a la mesa para cenar juntos, él separar la silla para que ella se siente y entonces empujarla para que ella se ponga cómoda y él sentarse. Y luego la otra parte del libreto es, ¿cómo te fue en tu día laboral? ¿Y qué sucede? ¿Todas estas cosas son malas? No, son buenas. El problema es que no son naturales. No son naturales. Y hay muchas personas que en cuanto a su relación con Dios son así. Leen el último libro de discipulado y le dicen, no, es que tú tienes que entonces hoy por la mañana hacer esto y aquello y lo otro. Después al mediodía hacer esto. Levantarte a las 4 de la mañana y orar de esta manera y orar de lo otro. Entonces, ¿qué sucede? Claro, eso te da una estructura, eso te da una disciplina. Pero llega un momento que se convierte en una rutina. Y lo peor es que entonces sin querernos podemos entonces convertirnos en lo que el mismo Señor en el libro del profeta Isaías condenó. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque entonces lo que hacemos es cumplir con la regla. Cumplir que a las 6 de la tarde tengo que decir esto. Cumplir que tengo que decir esto a las 8. Cumplir con que a las 9 tengo que hacer esto. Cumplir con que el domingo tengo que ir a la iglesia. Y ciertamente le digo, esto es un deber, pero también yo anhelo estar aquí, gloria a Dios. Y esa es la relación orgánica, natural de lo que Dios busca en un hijo de Él, como Él es con nosotros, así también nosotros hemos de conducirnos con Él. Una relación transparente, una relación que completamente natural. ¿Qué sucede? Porque así mismo ocurre cuando nosotros no estábamos en Cristo, así nos conducíamos con el mundo. Con el mundo éramos muy naturales, lo amábamos de una manera bien natural. Cuando hablamos del mundo, nos referimos no lógicamente a lo que es el mundo, la esfera, ¿verdad?
lo que es la composición geográfica del mundo y material, sino en este caso el apóstol Juan se refiere a lo que es el mundo en términos de sus pensamientos, en términos de sus filosofías, en términos de qué, de cuáles son sus metas, sus motivaciones. Ese es el mundo. O sea, entonces, ¿qué sucede? Dentro del pensamiento del Nuevo Testamento, y muy consecuente con el Evangelio de Juan y luego con las epístolas de él, pues ese mundo, de acuerdo a Jesucristo, como lo dice de nuevo, repito, en el Evangelio de Juan y en sus epístolas, primeramente, el mundo te trae aflicción. O sea, ¿por qué el mundo te trae aflicción? Bueno, el mundo te trae aflicción porque sencillamente, como lo hemos podido apreciar en el pensamiento de Juan, en el verso 15, el mundo, todo lo que te puede ofrecer es simplemente pasajero, es ilusorio, y no solamente ilusorio, sino que también te crea un daño a tus relaciones interpersonales, te afecta tu dignidad como ser humano y a fin de cuentas te destruye. O sea, el mundo te ofrece una especie de espejismo, como aquellos que están en el desierto sedientos. O sea, que parece que es algo que te va a nutrir, es algo que te va a ayudar, pero sencillamente, como dijo el escritor de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es ¿qué? Es camino de muerte. Entonces, cuando habla de mundo, Juan no se refiere en este caso al mundo en términos de su población, porque hay algo interesante en este concepto de mundo, y es que aunque nosotros hemos de rechazar las ideas del mundo, sin embargo, debemos amar el mundo en términos de la gente que compone el mundo. O sea, el mismo Jesucristo oró en Juan capítulo 17 acerca de los discípulos lo siguiente. Él dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. O sea, nosotros los creyentes, a pesar de que no puedo amar el mundo, sin embargo soy llamado a amar a aquellos que pertenecen al mundo. ¿Por qué? Porque mi identidad como creyente, mi identidad como hijo de Dios es que llevarle el evangelio a los que están en el mundo, porque a fin de cuentas del mundo me sacó Dios a mí. Amén. Y parece toda una paradoja y una confusión. Pero es importante hacer todas estas aclaraciones porque no debemos sentir la tentación o la inclinación de irnos hacia este lado mensaje religioso, donde por un lado, cuando ve una prescripción como la que tenemos ante nuestra consideración en esta tarde, de no améis al mundo, caigamos en los dos extremos del pensamiento religioso cristiano que hacen daño. Una es que caigamos en una especie de monasticismo, o sea, de que nos convertamos en una especie de monjes que por temor al mundo y porque no quiero que el mundo de alguna manera me pueda influenciar a mí, entonces yo tomo a mi familia y compro un terreno lo más lejos posible de la civilización para sacar del mundo a mi familia y guardarme santo, puro y casto allá. Porque el asunto no es que salimos del mundo, el problema es que llevamos el mundo a donde nos vamos a ir a mudar. Porque el mundo está aquí, está en el corazón. Hay personas que se pueden alejar físicamente de las ciudades. Hay dicho, ay no, yo no quiero estar en esa ciudad porque hay tanto pecado y tanta cosa. Yo te pregunto, ¿dónde vas a ir donde no haya pecado? Lo que pasa es que en algunos lugares es más restringido que otros, pero el pecado está en todos lados. Es como que dijese, no, es que en la ciudad hay mucho chismoso y en los campos no. Ay, es que allá hay mucho hipócrita y en las áreas rurales no. No, en los suburbios no hay. No, pero es que allá hay muchos delincuentes. Bueno, a lo mejor sí, en ese aspecto de que la delincuencia no se controla muy bien por causa de exceso de población y a lo mejor pocos recursos, pero no quiere decir que en el otro lado tampoco no los haya. Porque el problema no es tanto la ciudad, es el ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que históricamente ha optado a decir, no, yo me separo de todo eso. Inclusive a nuestros niños no los dejamos ni siquiera confraternizar con nadie porque los queremos cuidar del mundo. Entonces, hacemos una burbuja en nuestras vidas de ellos, los cuidamos tanto que cuando nosotros no estamos en este mundo, ellos no saben qué hacer.
Ellos no saben qué hacer, porque tú sabes que les enseñamos a escondernos religiosamente del mundo, pero no a aferrarse a Cristo. No les enseñamos a la segunda parte del verso que Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, porque los hemos separado tanto que cuando ya usted no está, usted no le enseñó a depender de Dios, usted les enseñó a depender de usted. Y le voy a decir algo: nuestros hijos los amamos, pero tenemos que enseñarles dos cosas muy importantes. Primeramente, que los amamos y que Dios los ama. Y segundo, a cómo desempeñarse en la vida cuando nosotros no estemos y cuando ellos sean adultos. Y cómo desempeñarse en este mundo hostil confiando en un Señor que es fiel y verdadero. Bendito sea su nombre. Y que la santidad, mis queridos hermanos, no se destaca ni se distingue en un lugar donde todos son iguales. Porque la luz se distingue de las tinieblas. Y porque la santidad se distingue donde abunda el pecado. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia de ¿qué? De nuestro Dios. Entonces, la otra solución religiosa que la gente ha propuesto para evitar el mundo, no solamente a veces la separación física del lugar, sino una especie de legalismo. Entonces el legalismo es: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, no hagas aquello. Entonces hay una lista interminable de los no, de las cosas que no debes hacer. ¿Y qué sucede? ¿Quiere decir que el pastor Pacheco está diciendo que seamos laxos en nuestra moral? No, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no tengamos estructura, no estamos diciendo que no tengamos disciplina. El problema es que nosotros no vamos a salir del mundo sencillamente creándonos un montón de reglas, porque a fin de cuentas lo que estamos evitando es algo externo, no un cambio del corazón. En la vida, mis queridos hermanos, hay problemas que los evitamos. Pero en la vida también hay problemas que Dios no nos los quita, sino que nos dice: enfréntalos. Enfréntalos. Y una de las cosas que hay que enfrentar es el mundo. ¿Y cómo se enfrenta? Bueno, aquí el consejo que nos da Juan dice: no améis al mundo, o sea, el sistema de creencias y todo lo compone, ni las cosas que están en el mundo, que viene como resultado de esas formas de pensamiento. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué pasa? No está en él. O sea, refiriéndose a creyentes, está diciendo: bueno, si ustedes aman el mundo. ¿Y qué quiere decir amor al mundo, mis queridos hermanos? Quiere decir que hay personas que han declarado abiertamente un amor al mundo. Bueno, yo no lo he escuchado. Puede ser que lo haya alguien. Yo no conozco a toda la humanidad. Pero yo nunca he escuchado a alguien que diga: ay, es que yo estoy enamorado del mundo y me encanta hacer las cosas del mundo. Entonces, ahí lo que se está refiriendo es que aunque no sea una declaración pública, sin embargo, con sus acciones evidencia ese amor al mundo. ¿Cómo una persona se identifica como aquel que ama al mundo? Bueno, porque se identifica con sus cosmovisiones. O sea, amar al mundo es lo que queremos decir primeramente. Amar al mundo es identificarse con sus cosmovisiones. O sea, vuelvo y le digo: no va a haber alguien que a lo mejor usted le diga: tú amas el mundo, y te va a decir: no. Ok, muy bien, fantástico. Ahora, ¿cómo se evidencia ello? Bueno, por la identificación que tiene con sus cosmovisiones. ¿Cuáles son las cosmovisiones? ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es una manera de ver la vida. O sea, cómo tú ves la vida, cómo tú ves el matrimonio, cómo tú ves lo que es el manejo del dinero, cómo tú ves la vida laboral, cómo tú ves todas estas cosas. Es tu cosmovisión, cómo ves el punto político. Todo esto es tu cosmovisión. Y todos los seres humanos tenemos cosmovisiones, todos. Lo que pasa es que a lo mejor no nos hemos sentado con una libreta a articularlas y decir: esto es lo que yo creo, esto es lo que yo creo. Pero con mis acciones yo puedo mostrar a los demás cuál es mi cosmovisión, cuál es mi forma de pensar. Entonces, amar al mundo e identificarse con sus cosmovisiones, por ejemplo, es que el amor al dinero. El amor al dinero, mis queridos hermanos, es una manera de expresar que estamos amando al mundo. El amor al dinero es, como bien dijo el apóstol Pablo en uno de sus escritos, cuando dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque algunos por ello se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nosotros vivimos en una sociedad donde le ha levantado un altar de adoración al dinero.
Y lo interesante, mis queridos hermanos, es que esa forma de pensar se ha infiltrado dentro del movimiento religioso cristiano. Tenemos algunos movimientos que hacen un énfasis enfermizo en la prosperidad económica. Inclusive la han ligado a tu salud espiritual. O sea, en otras palabras, si tú eres una persona espiritualmente saludable, vas a tener riquezas. Ahora, si no tienes riquezas, es porque algo te está afectando espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué sucede? Se ha espiritualizado la avaricia. Y la gente hoy, y no lo hacemos con un espíritu de juzgar, un espíritu crítico, sino realista. Muchos hoy en esta nación están congregándose porque aman a Dios. Y como le dije, quieren estar en la casa de Dios y es su deber estar en la casa de Dios. Pero hay otros que están yendo porque quieren ser millonarios. Porque en el mensaje que le han dado desde el púlpito es, si tú haces esto, si tú haces lo otro y aquello, de acuerdo a lo que ellos entienden que la Biblia dice, entonces de aquí a 2 meses yo te voy a ver, en lugar de estar guiando un Toyota, vas a estar guiando un Maserati. Entonces la manera en que ellos miden el crecimiento tuyo espiritual es por tus pertenencias materiales, no por el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Pues lógicamente el pastor tiene que ser el más espiritual. Pues él no puede tener un Maserati, él tiene que tener un Lamborghini hecho, customizado, con el nombre de él. Imagínate yo con un Lamborghini Carlos, que las puertas digan Carlos Pacheco atrás, bien chévere. Y yo entro y las puertas abren así, ¡fum! Y salgo yo y mi esposa ahí, ¡wow! Tremendo. Entonces, ¿qué pasa? En ese contexto, la gente dice, ¡wow! Carlos es espiritual. Porque mira todo lo que Dios le ha dado. Ahora, la pregunta es si la Biblia mide la espiritualidad en base a lo material. ¡No! ¿Quiere decir que con esto estamos resaltando la pobreza como una virtud espiritual? Tampoco. Lo que estamos diciendo es que la manera en que se mide el carácter y lo que se mide la madurez espiritual es por el fruto del Espíritu. De aquellas actitudes y aquellas motivaciones que solamente el Espíritu de Dios puede provocar en nuestros corazones. Que si Dios, como resultado de nuestros esfuerzos laborales, nos bendice a tener unos bienes que van más allá de nuestras necesidades, pues gloria a Dios. Porque tampoco quiero que digan Pacheco es un envidioso, porque como él no lo tiene, no estoy diciendo eso. Si usted tiene un poquito más y puede tener un poquito más, fantástico. Pero también yo espero que en esa misma madurez, si algún día eso no está, usted diga, como el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sea en abundancia o en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que aunque falten las vacas en los corrales y las vides no den su fruto, dijo Habacuc, con todo y eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque lo que ocurre externamente no determina lo que está aquí. Mi amor por Dios no está condicionado por las cosas que pueda tener, sino por lo que ya Dios hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el amor al mundo es la identificación con todo lo que son los valores del mundo, que el amor al dinero, el amor al reconocimiento. O sea, muchos utilizan buscan en el sistema el reconocimiento personal para que se le levante un altar a ellos. Eso también se ha infiltrado en la iglesia del Señor. Ese amor al reconocimiento. Ese amor para que los vean a ellos y entonces a fin de cuentas luego tristemente nos convertimos en ladrones espirituales. ¿Por qué? Porque le estoy robando la gloria a Dios. Entonces el amor al reconocimiento es una evidencia de esa identificación con ¿qué? Con el mundo. La hipocresía entre los seres humanos. Déjeme decirle que en el mundo que abunda la hipocresía. Debe decirle algo que la iglesia del Señor siempre debe cuidarse, es precisamente de que nuestras relaciones sean transparentes y sinceras, o como bien dice el apóstol Pablo en Romanos, que sean sin fingimiento. Dios no bendice la hipocresía.
Y me da, ¿verdad? Cierta risa, ¿verdad? Cuando me dicen, no, es que yo no voy a las iglesias porque ahí hay mucho hipócrita y por eso yo no me congrego ya. Entonces yo te digo, ok, lamentablemente yo te tengo que reconocer que hay algunas iglesias que le han dado más espacio a la hipocresía que otras. Yo tengo que admitirlo como ministro de Dios. Tengo que ser responsable y al mismo tiempo con humildad reconocerlo y pedirle perdón a Dios. Pero no me digas que ahora mismo tú te estás yendo de guata de mala para irte a guata peor. Porque el mundo está lleno de hipocresía. En la iglesia puede haber hipocresía, pero el mundo es hipócrita. ¿O es que tú crees que el amor de la gente del mundo es incondicional? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que la gente realmente te ama por lo que tú eres? Eso sí, eso se oye muy bonito en los discursos políticos, todo ese tipo de cosas, pero esa no es la realidad. El mundo es fuerte. Es más, el mismo Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Por qué? Porque sencillamente el mundo no da paz, porque es una competencia continua, está llena de hipocresía, está llena de mentira y con todos los males que trae con eso, que tenemos a nivel social, tenemos racismo, tenemos todas estas cosas, pleno siglo XXI y tenemos racismo, esto es increíble. Cuando uno estudia historia y uno se remonta a los tiempos de las décadas difíciles de tensión social de los 60, pues uno dice, wow, eso pasó allá, pero entonces tú venir 50 años después con lo mismo aquí, sea por lo que sea, sean los medios que lo provoquen o que no lo provoquen, la realidad es que tenemos un elefante en el salón. Y está. ¿Y qué viene como eso? Como consecuencia, lógicamente, del mundo. El mundo trae todas estas cosas, el racismo, el favoritismo. En el mundo que hay favoritismo, la gente recibe al que viene con un anillo de oro, como dice en Santiago. Sin embargo, el que viene con ropas andrajosas lo rechazan y lo echan hacia un lado. El andrajoso solamente sirve para el photo op. O sea, te voy a ayudar, asegúrate que todos los celulares estén en mode de cámara. Aquí está. Ok, ponlo en todas las redes sociales. Nos vemos hasta la próxima vez, que si alguna vez nos encontramos. Porque hasta con la necesidad del ser humano se juega para buscar reconocimiento. Entonces, ¿por qué hemos establecido todo esto? Porque el amor al mundo es una identificación con sus valores. O sea, en nuestro sistema religioso, lamentablemente hemos dicho, no, una persona mundana es porque se viste de esta manera, porque escuchó esto, porque es aquello. Entonces nos vamos muy livianos, muy someros en cuanto a lo que es realmente el mundo. O sea, amor al mundo es identificarse con todo lo que yo he acabado de mencionar y hasta otras cosas que se me pasaron por alto. Y entonces allí la iglesia contemporánea, al dejar el discernimiento bíblico, muchas de estas conductas negativas que son propias de esta mundanalidad, hasta las hemos recibido con alfombras rojas. El amor al dinero, el amor al reconocimiento, la segregación, la mentira, el favoritismo, todo este tipo de cosas. Entonces de ahí Dios tiene que decirnos, el Señor, a la iglesia del Señor, en general, a su iglesia, no amen el mundo. Porque el que ama el mundo no ha conocido ¿qué? A Dios. Así que lo primero es que amar el mundo es sencillamente identificarse con sus cosmovisiones. Segundo, amar el mundo no es agradable ante los ojos de Dios porque perdemos nuestra identidad como creyentes. ¿Cuál es nuestra identidad que hay como creyentes? Nuestra identidad como creyentes es todo lo contrario a lo que es el mundo. El mundo me enseña a mí a ser egoísta. El evangelio me enseña a mí a ser generoso. El mundo me enseña a mí que el fin justifica los medios. El evangelio me dice que el fin es tan importante como los medios, porque los medios glorifican a Dios y el fin me bendice. El mundo me dice a mí que es normal que yo pueda tener ciertos prejuicios con los demás. El evangelio me dice a mí que hasta yo ore por los que me ofenden y yo ame a mis enemigos. El mundo me dice a mí
que entonces solamente piense en mí. Yo primero, yo segundo, yo tercero. El Evangelio refuerza esta idea del primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti, que a ti mismo. Entonces, cuando yo amo al mundo, lo que estoy evidenciando es que me estoy identificando más con sus valores y con sus cosmovisiones. En el verso 16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, o sea, en el sistema de valores y de principios, dice, los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Se utiliza este aspecto de la carne no solamente como pecados de carácter sexual, sino que tiene que ver con todos uno de los impulsos desenfrenados del sistema. O sea, en otras palabras, los deseos de la carne tienen que ver con todo lo que nos atrae por nuestra propia concupiscencia y del cual nosotros no tenemos ningún tipo de control y disciplina al mismo. También nos dice que los deseos de la carne, dice los deseos de los ojos tienen que ver con ¿qué? Con la avaricia. O sea, es el nunca poder estar satisfechos y conformes con lo que Dios nos ha dado. O sea, ciertamente todos queremos progresar en la vida y ciertamente queremos maximizar, ¿verdad?, el bien para poder tener una calidad de vida mucho mejor. Pero mis queridos hermanos, una cosa es eso y otra es cuando nos desenfrenamos ya a un punto en que nada nos trae confort, ya anhelamos más y más y más y más y más. Entonces, en lugar de que si ya yo tengo suficiente en mi granero y ya yo llené mi granero y entonces sigue llegando más fruto para el granero, no vaya a ser que hagamos como la parábola que Jesucristo mismo pronunció cuando él dijo que un hombre en una ocasión tenía un granero y lo llenó y dijo, bueno, voy a hacer otro granero porque la verdad es que no me caben las cosas que tengo aquí y allá. Y el Señor le dice, hombre, hoy vienen a buscar tu alma y lo que tú has hecho, ¿de quién será? Entonces, el mundo me dice que yo haga otro granero. El Evangelio me dice, ¿y por qué tú no tomas eso y ayudas a alguien que lo necesite? El mundo aplaude que tú tengas 100 graneros. El Evangelio glorifica a Dios cuando dice, este granero Dios me lo dio y Dios me ha bendecido de la gloria de Él. Y cuando tengo más, ayudo a aquellos que están en necesidad. Y esto no es un statement político, por favor. Esto no, saquemos eso de la mente, hay que sacarlo. Es un statement bíblico. El what would Jesus do, yo creo que sería muy apropiado en esto. O sea, Dios me ha dado mucho, pero entonces, en lugar de yo seguir creándome más un imperio, yo digo, Señor, ya tengo lo suficiente y gloria a Dios y tengo hasta para cubrirme una segunda y tercera generación, porque lo demás que tú me has permitido multiplicar, no se lo doy a aquellos que están en necesidad. Y no solamente a veces es mitigar una necesidad, sino inclusive enseñarles también a pescar y ayudarlos. La iglesia del Señor en los tiempos bíblicos se distinguió no solamente porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino también en favor con el pueblo. La iglesia de hoy día, y especialmente nosotros los conservadores, yo soy crítico de nosotros mismos, porque para mí como conservador y de línea reformada que soy, para mí sería muy fácil entonces estar lanzándole ataques al carismático, a aquel y el otro. No, yo creo que uno tiene que hacerse una introspección y entender que muchos de nosotros no tenemos problema en perseverar en la doctrina de los apóstoles, pero sí tenemos serios problemas con tener favor con el pueblo. Ahí esa mesa tiene una pata coja. Nos reconocen porque sabemos griego, aunque no sepamos mucho inglés. O sea, nos reconocen porque conocemos todas las doctrinas de los padres de la iglesia y los que no son padres de la iglesia. Sabemos reconocer el error cuando lo escuchamos, cuando hay una deficiencia teológica, un resbalón en una interpretación bíblica, pero no nos reconocen por el amor al no creyente. No nos reconocen por amor al prójimo. No nos reconocen por la humildad.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Hemos de dejar de perseverar en la doctrina de los apóstoles? No, hay que seguir, pero hay que aplicar la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la aplicación de la doctrina de los apóstoles? Se refleja de una manera natural, en amor. En amor a mi hermano en la fe y al que no piensa como yo. Amarlo. Y orar por él. Y dice, y si me persiguen, yo oro por los que me persiguen. Yo oro por ellos. Para que Dios que se glorifique. Eso es amar a Dios. Eso es despegarse del mundo. Porque amar a Dios entonces, mis queridos hermanos, porque estableció primeramente que amar al mundo es identificarnos con sus cosmovisiones. Amar al mundo implica que perdemos nuestra identidad como creyentes, que es lo que le acabo de mencionar. Entonces, la solución o la manera de prevenir o la manera de nosotros evidenciar que nos hemos separado de ese mundo es amar a Dios. Ahora, amar a Dios, ¿qué implica amar a Dios? Bueno, Juan en su epístola lo desarrolla magistralmente y entre muchas ideas dice que amar a Dios es amar sus mandamientos. O sea, el mismo apóstol Juan dice en una y otras ocasiones allí que tenemos que amar ¿qué? Los mandamientos de Él y que esos mandamientos para nosotros ¿qué? No son gravosos. Dice en el capítulo 3 de la misma epístola de Juan, verso 21 al 24, dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Delante de Él. Delante de Él. No se le dañó el video, yo estoy repitiéndolo. ¿Por qué digo las cosas agradables delante de Él? Porque nuestro sistema religioso nos ha condicionado en que yo hago lo que es agradable delante del ojo del hombre religioso y con eso me basta. No, yo tengo que hacer las cosas que son agradables delante de Él, que pueden por ende ser de bendición al hombre religioso, como puede ser que son cosas que al hombre religioso no apruebe. ¿Y a qué me refiero con religioso? Los fariseos no todas sus enseñanzas eran malas. No, el mismo Jesucristo reconoció que ellos decían cosas buenas. El problema es que ellos decían y no hacían. Ese era el problema, hipocresía. Y eso es mundo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros caemos en la trampa de tratar de nosotros impresionar al mundo religioso, yo me puedo separar mi mirada de Dios. En hacer lo agradable delante de Él es que yo soy como soy delante de la gente y aún más fuera del ojo público, pero muy abierto ante los ojos del que ve todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, ¿verdad? Leyendo en este versículo, dice, haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En otras palabras, amar a Dios es primeramente identificarse con sus mandamientos, es amar la verdad. Amar la verdad. La verdad es un concepto de Juan en sus epístolas. Tan así que en la epístola que es la más breve de Juan, que es su segunda epístola, dice en el verso 1 hasta el 4, voy a leer, dice, el anciano a la señora elegida. La señora elegida, en términos de la interpretación bíblica, se ha considerado que pudo haber sido una señora, o sea, una dama en cuestión, una dama prominente dentro de la iglesia, como pudo haber sido una expresión para referirse a la iglesia. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Dice, a quienes yo amo como en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido ¿qué? La verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz
de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y luego dice en el verso 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando como en la verdad, conforme al mandamiento que recibo del Padre. Y voy a leer hasta el 6. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde que el principio. Amar a Dios es caminar en la verdad en sus mandamientos. Amar a Dios es amar a su pueblo, que es la iglesia del Señor. El que dice que ama a Dios, mis queridos hermanos, ama a su expresión gloriosa, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y ustedes son mis hermanos en la fe. Y yo tengo que apreciar tanto esta relación de hermandad y fraternidad cristiana, porque sabe que yo no me voy a zafar de usted cuando yo me muera. A lo mejor por un tiempo, si me muero antes, un jato. Pero de acuerdo a lo que creo por las Escrituras, nos vamos a reencontrar. Y el asunto es que ese reencuentro va a ser para estar para siempre. Así que acostúmbrese a verme. Lo más lindo es que yo voy a ser mejor en ese tiempo porque voy a estar un cuerpo glorificado y todas las cosas que quedaban de ese viejo hombre van a quedar, ya van a ser deshechas en la corrupción del cuerpo porque todas las cosas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Así que lo que yo le caía mal a usted, no tenga temor, pues yo voy a ser mejor. Pero usted también conmigo, debe decirle, seguro, seguro, y vamos a estar eternamente y para siempre. Entonces, amar a Dios, sus mandamientos, la verdad, su iglesia, amar a Dios es amar al prójimo. Y tengo que resaltar esto. Yo le doy gloria a Dios por esta obra y queremos seguir dentro de todo lo posible agradando a Dios. Pero déjenme decirles, mis queridos hermanos, queremos seguir siendo una iglesia sencilla que adora a un Dios extraordinario. Una iglesia sencilla, se aman unos a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Se aman. Se aman con el amor incondicional que Dios nos ha amado. Se toleran unos a los otros. Hay un ambiente y una cultura de qué rico. Yo quiero que usted realmente cuando llegue a nuestras reuniones como iglesia haga como cuando llega a la casa. Digo, si es que usted llega a su casa así, por lo menos yo a la mía así. Digo, yo no sé, ¿verdad? Pero yo cuando llego a mi casa después de haber estado todo un día haciendo muchas cosas, digo, ay, qué rico llegué a casa. Uf, qué libertad, me quito los zapatos. No, aquí no se los quita, ¿verdad? Por si acaso no sabemos si alguien, ¿verdad? Pero me siento en esa libertad de que me puedo quitar los zapatos porque no tengo una esposa legalista que me dice, aquí con los zapatos puestos, Carlos. No, sino que puedo sentirme en la libertad de que estoy con la gente que amo y que me ama a mí. Estoy, recuerde, con los que amo y los que me aman a mí. Estoy con los que amo incondicionalmente y con los que me aman incondicionalmente. Me siento en un ambiente tranquilo y seguro. ¿Que somos imperfectos? Sí. Si usted quiere saber mis imperfecciones, pregúntale a mi esposa. Yo espero que la lista no se larga. Y si me quieren preguntar de los de ella, yo también tengo un testamento, Carlos, no una pequeñita. ¿Ok? Entonces, tenemos imperfecciones, tenemos diferencias de carácter, sí. Pero cuando yo llego a mi casa, yo me siento en mi casa. Porque me siento amado y amo a los que están a mi lado. Yo no pido menos de esta iglesia, gloria a Dios. Que cuando salgamos de ese afán del mundo, de esa jungla que es el mundo, porque tenemos que lidiar allá con todo lo que carga ese pecado en el ser humano, el egoísmo, la hipocresía, la mentira, el racismo, el favoritismo, todas estas cosas. Y has tenido que tolerarlo por amor a Dios, y has tenido que manifestar amor, templanza, el fruto del Espíritu. Y cuando llegas con todo estás agotado porque has tratado de hacerlo bien y de agradar a Dios. Y cuando llegas aquí haces, gloria a Dios. Estoy en la casa del Señor.
Entonces cuando yo te digo como pastor, me das 5 minutos, tú no piensas, ay, qué mal hice. Eso es que el pastor Pacheco, algo hice mal, ay Dios mío. Hoy algo hice, algo le dijeron, algo lo hice. Usted sabía que en un estudio que se hizo de liderazgo, y voy con esto terminando, que se le consultó a los miembros de iglesia que cuando el pastor le decía, dame 5 minutos, que es lo primero que pensaba. Y en más del 80% dijo, me va a regañar. Wow. Eso quiere decir que la imagen que proyectamos de alguna manera u otra es que cuando quiero hablar contigo es porque te voy a señalar tus errores. O sea, que quiere decir que la otra parte de la relación, o sea, de lo que es que también refuerzo las cosas lindas que Dios está haciendo contigo, o me las tengo muy reservadas o no siento hacerlo y eso está mal. Pero déjeme decirle que lo mismo pasa con los pastores y las iglesias. Muchos pastores, cuando un miembro de iglesia le dice, pastor, me da 5 minutos, el pastor le dice, me va a criticar el sermón. o no lo llamé esta semana y se me pasó a DH. Entonces, vivimos en una comunidad de miedo. El pastor le tiene miedo a la iglesia y la iglesia le tiene miedo al pastor. Le voy a decir algo, eso no es saludable. No es saludable. Mis hijos, yo pido de ellos que ellos me respeten, pero no que me tengan miedo. Yo amo a mis hijos y cuando yo le digo, fulano, ven, vamos a hablarle, él dice, ¿qué pasó? Bien natural, papi, ¿qué pasó? Y si tengo que corregir algo, lo corrijo. Él, ok. Pero como no siempre se basó todas esas citas o esas reuniones en regaños o reproches, él lo toma como una relación de amor muy natural. Dejemos que la iglesia sea la iglesia, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros, gloria a Dios. Porque en la medida en que nosotros cultivamos ese amor de Dios entre nosotros, vamos a estar mucho más prestos y dispuestos a amar al que está afuera, gloria a Dios. Y el mundo verá las buenas obras y glorificarán al Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Culminemos con esto, mis queridos hermanos. Un amor pasajero o permanente. Si así termina el texto, dice, y el mundo pasa, ¿qué? Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿qué? Para siempre. O sea, si una persona, un creyente, si una persona creyente realmente le da la espalda completamente a Dios y permanece en un estado de mundanalidad, de acuerdo al testimonio bíblico, es que nunca conoció a Dios. De hecho, el mismo Juan dice en esta epístola que estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero estas cosas han ocurrido para que se manifieste que no todos los que están con nosotros son de nosotros. O sea, pero sin embargo hay personas que sí también son creyentes, pero por causa de sus negligencias en las disciplinas espirituales, se han dejado seducir por el mundo, y así como el hijo pródigo se ha ido a la gran ciudad a probar qué es lo que el mundo puede ofrecer. ¿Y qué ocurre? En la parábola de ese joven, del hijo pródigo, resulta que evidencia lo que dice Juan, que el mundo pasa en sus deseos, porque él estuvo muy bien, pero se le acabó todo. Lo que tenía para gastar y lo que el mundo le ofrecía se acabó. Y él dijo, en la casa de mi padre hasta un jornalero está mejor que lo que yo vivo aquí. Porque llegó un punto que lo que consumía era alimento de cerdos. Pero si ese es tu caso, tanto de los que están presentes como los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, no nos quedemos con el error que cometió el hijo pródigo. Vamos a concentrarnos en cómo lo solucionó. ¿Cómo dijo? Volveré a casa de mi padre. Pero no solamente volveré, sino volveré diciéndole, he pecado contra el cielo y contra ti. Y con mucha humildad, hazme como uno de tus jornaleros. Y como eres un hijo de Dios, el Señor te lleva a arrepentimiento y con esa actitud te recibirá de nuevo y te abrazará. Y hará una gran fiesta en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. No queremos llegar a eso. Por lo tanto,
No nos inclinemos a escuchar el mundo, ni tampoco tratar de seducirnos con sus filosofías, sino que entendamos que estamos en la casa del Padre. Y en la casa del Padre abunda todo, pero más que nada es el amor incondicional de Dios. A los creyentes que no hemos ido a la gran ciudad, permanezcamos firmes, porque nada hay en el mundo que nos pueda a nosotros satisfacer permanentemente. A los no creyentes le exhorto de todo corazón. ¿Qué quieres? ¿Un amor pasajero o quieres una relación permanente? Si quieres algo pasajero, que a fin de cuentas va a redundar en una destrucción de tu propia vida, aférrate al mundo. Aférrate. Dale la espalda a Dios. Sigue la historia que pueden llevar los medios y pueden llevar todo tipo de literatura que ahora dicen no, que ahora es primitivo creer a Dios, que eso del evangelio son mitos y son leyendas, que nos crean una caricaturización de lo que es la iglesia, pensando en que todos los pastores estamos pensando más que en dinero, cuando eso es una falsa. Hay algunos que lamentablemente se dejaron seducir y otros que entraron a esto por ganancia deshonesta, pero a fin de cuentas no permanecen, porque lo que no es de Dios no permanece. Si has creído todo eso para aferrarte al mundo, mi oración a Dios es que cambie tu forma de pensar, para que entonces te acerques por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo. La fe en Cristo implica primeramente el reconocimiento de ¿qué? De tu necesidad de Dios. Segundo, el reconocimiento de tus pecados. Decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y tercero, es acercarte al Señor. Diciéndolo con una oración muy sencilla, que yo ni quisiera darte ni un ejemplo, porque quiero que salga de lo más profundo de tu corazón. Pero que a fin de cuentas diga, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Eso fue lo único que tuvo que decir Pedro para ser auxiliado por Cristo cuando él se hundió. Sálvame. Y el Señor te salvará. Porque todo lo que el Padre le da vendrá a Él. Y el que a Él viene jamás será echado fuera. Y Dios trabajará contigo para cada día madurarte en esta preciosa fe. Un amor pasajero permanente. Aun cuando parezca difícil ante los ojos del mundo, yo quiero lo permanente. ¿Qué quieres tú? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. Leímos al inicio del servicio el Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen, ¿qué? Para siempre. La iglesia del Señor ha pasado por 50,000, y estoy hablando de una manera hiperbólica, inclusive puede ser que hasta me quede corto. Históricamente todo ha ido en contra de la iglesia, pero todos los que han ido en contra de la iglesia ya no están, y la iglesia del Señor permanece, porque permanece para siempre. Eres bueno,